El Estado acaba de sacar adelante un nuevo decreto ley con el que se crea la Inserso de larga distancia. Ante la falta de personal para las pruebas de rigor, Juan Carlos se ha ofrecido voluntario para esta prueba piloto, a lo que el gobierno ha accedido sin problemas. De hecho, el monarca emérito disfrutará de unas hermosas vacaciones en la isla de Santo Domingo, de momento sin billete de vuelta. En realidad no podría haber elegido mejor destino, ya que allí podrá pasar desapercibido ante la población autóctona, siguiendo con la misma actividad que ha venido realizando en España durante los últimos 40 años. Es decir, nada. De hecho, si veraneaba en Mallorca, conocida como la Isla de la Calma, por algo sería. Ahora solo faltará saber el destino de Doña Sofía, aunque lo que es seguro es que no irá a Mallorca con Felipe y Leticia. Se ve que Sofía y Leticia... Hay algo ahí que... De hecho, la última vez que Sofía le pidió la hora a Leticia, a esta se le hinchó la vena más que a María Patiño. Quizás por eso pasa más tiempo en quirófano que en palacio. Ante las especulaciones sobre el veraneo de los reyes eméritos, la portavoz de la familia real, Cristina de Borbón, ha emitido un comunicado en el que dice textualmente que no sé nada, que no me consta nada, joder. Otra de las noticias que han salido a la luz es que el gobierno plantea que los alumnos roten para ir a la universidad. a ver que eso ya hace tiempo que se viene haciendo. Que los alumnos roten es como que hagan campana, pero de manera regulada. Así que no veo necesario que se modifique el actual status quo del estudiante. Es como ser del PP y votar a Vox. Es lo mismo. Por último, parece que Jorge Fernández Díaz ha estado llevando la mascarilla apretada demasiado tiempo y le debe haber llegado poco oxígeno al cerebro. Así que no voy a hacer ningún chiste al respecto. Simplemente el chiste es él. En cualquier caso, si el demonio está en España, ojo que no tenga forma de falsa transición democrática.